Él es Melanio Escobar, periodista y director de la ONG Redes Ayuda, exactamente para que defiende los humanos y la libertad de expresión. Bienvenido, Melanio. Todo el mundo me recomienda que hable contigo para que nos orientes sobre el mal manejo de las redes sociales. Cuando digo mal manejo es como ciertos grupos de delincuentes y los grupos políticos, algunos por cierto delincuenciales, utilizan las redes para influir en nuestras creencias, en lo que pensamos, ¿no? Eso que antes llamaban lavado del cerebro. Cuéntame hasta qué punto las redes pueden lograr eso exactamente en este momento en que los venezolanos, en un triunfo de la narcodictadura, estamos totalmente divididos. Divididos están los de la banda de Miraflores, pero también estamos en la oposición divididos. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que estoy diciendo y hasta qué punto a través de las redes se puede cambiar la opinión de un líder social, de un político X? Tienes la palabra. Bueno, Napoleón, muchas gracias por la invitación. Me alegra saber que los colegas te han dicho que hables conmigo sobre este tema. Es una de las cosas, como bien tú lo dices, a lo que nos dedicamos, que es el estudio del comportamiento en las redes sociales. Una de las cosas que tú estás mencionando, el tema del lavado de cerebro, me gustó mucho que lo trajeras a la conversación, porque aunque actualmente no se utiliza ese término para definir la reacción que estamos obteniendo, efectivamente viene siendo muy relacionado a eso. Estamos viendo cómo con la utilización de tecnología y mecanismos comunicacionales a través de las redes sociales se están instalando en las conversaciones una matriz de opinión previamente definida. Es decir, cuando nosotros vemos hay un ejemplo que conversábamos tú y yo, que es que cuando se hace un video en vivo en las redes sociales y empieza alguien a escribir Guaidó y un insulto. Pero generalmente, si lo has notado, es el mismo insulto o el mismo fondo con diferentes formas. Por ejemplo, el tema de hoy es que Guaidó le vamos a llamar ladrón. Entonces, Guaidó es un choro, Guaidó es una rata, Guaidó es un ladrón, Guaidó es hampa. O sea, es el mismo mensaje presentado de manera diferente y en forma masiva, insistente y constante. Generalmente se utilizan algo que se llama laboratorio de trolls y laboratorio de bots. Los trolls, a diferencia de los bots, son manejados por personas. Entonces, tienen un comportamiento que se identifica de manera más orgánica, se ve como más real. Y los bots se determinan o los puedes apreciar de una manera más automática, que se nota que no está manejado por una persona en tiempo real. Pero las dos se utilizan para sembrar matrices de opinión dentro de un contexto de una conversación, porque probablemente tú estás entrevistando a Guaidó sobre la ayuda humanitaria. Y evidentemente los contrarios a Guaidó quieren distraer la conversación, que es lo importante, la ayuda humanitaria, cómo va a entrar, cuánto se va a dar, quién lo va a administrar, al hecho o al hecho inventado por ellos o a la presunción de ellos de que Guaidó se está robando ese dinero. Entonces te empiezan a atacar la conversación, empiezan a llenarla de comentarios, que eso genera otro efecto que influye en la forma en la que pensamos los ciudadanos, porque esto es influyente, esto es una de las cosas más preocupantes de la metodología, es que es realmente efectiva. Empieza a sembrar en el cerebro de los ciudadanos esta matriz de opinión, generando algo que cuando tienes esta abrumadora cantidad de mensajes que se llama contaminación digital. La contaminación digital lo que hace es que a través de otro tema expuesto de manera masiva al mismo tiempo, oculta el mensaje importante que se está discutiendo en ese momento. ¿Qué es lo que te digo? Si estás hablando del tema de la ayuda humanitaria y tienes 50 tipos repitiendo en las redes, repitiendo en el video, que el tipo es un ladrón, que el tipo es un ladrón, el tipo es un ladrón, quienes han entrado a tu video o que han entrado a esa entrevista de manera orgánica porque les interesaba la conversación, lo que empiezan a ver es eso. Y el tema principal empieza a pasar a un segundo plano y la conversación se queda en si es un ladrón o no es un ladrón. Y ahí ya ganó el que quiso hacer la jugada, porque la conversación se desvía hacia donde ellos quieren.
Ok, ahora, también sucede que la gente no se da cuenta cuál es el número de trolls o bots o como ustedes lo quieran llamar, o como se llama, que entra y hace eso. Y entonces creen que se siembra siembra una opinión de que la mayoría piensa de esa forma. ¿Okay? Vamos a cambiar Sí, por la supuesto. afirmación de Guaidó y vamos a poner a otro porque van a creer que estamos defendiendo a Guaidó y no estamos ni defendiendo ni atacando a Guaidó, estamos tratando de que no nos engañen ningún grupo político, Por porque además no es supuesto. nada nuevo lo que estamos viviendo, solamente es que ahora con la revolución de los medios, ¿no? El alcance es mayor. Antes solamente era a través de la televisión y de la radio de que se disponía para hacer ese tipo de cosas, pero era más controlado, porque para hablar en radio o televisión había un filtro. Tenías para empezar que ir allí, dar la cara, ¿no? Y luego ser invitado al programa o ser noticia. Y para ser noticia tenías que decir algo verdadero o falso que fuera impactante y de interés para la gente, para que fuera retransmitido en una radio, una televisión que son de comunicación de masa, o sea que tenía que interesar a muchísima gente y no a una minoría. Ahora, uno no se da cuenta normalmente que ahí uno puede ver qué cantidad de personas están viendo o han visto, si es una grabación, esa entrevista. Y entonces no se dan cuenta que si había 100.000 personas viendo esa entrevista, 80.000 personas, 200.000 personas, ese insulto que se repite a veces con las mismas palabras y a veces con un poco cambiado, son 20 o 30 personas que se repiten una y otra vez. Y el otro resto dicen otras cosas, pero que la enorme mayoría de la gente no interviene en eso. No son esos troll o bots como ustedes dicen que se llama. Y eso es importante porque entonces la gente siente, entonces la mayoría dice esto. La mayoría dice que esos fueron unos pescadores o que eso es un montaje del gobierno, de la dictadura. No sé si me explico. Eso es lo que yo siento. Pero te tengo que confesar que gozo un pullero porque a la persona que yo tengo para que vea lo que escribe la gente, siempre le pregunto, mira, ¿y qué es lo que más le molestó a esa gente que tiene un solo suscriptor y que para mí esa gente, la mayoría son troll de eso? Entonces, Totalmente. gozo un pullero porque sé exactamente qué es lo que les molesta. Entonces, bueno, eso es lo que le está afectando al régimen. Vamos a seguir en ese tema. ¿Qué dices tú a todo eso? No, efectivamente, es fácil primero identificar, como bien tú lo dices, cuando revisas los perfiles de las personas que están comentando, quiénes son usuarios reales y quiénes no. Son cuentas creadas recientemente, generalmente no tienen un avatar, una identificación con la que puedas asociarla a un ser humano real. Generalmente son una comiquita o un logo de un equipo de béisbol, cualquier cosa que no lo identifique con un ser humano y que tienen pocos suscriptores, que tienen pocos seguidores, y utilizan esas cuentas para empezar a crear esa matriz de opinión constantemente. Entonces, efectivamente, es algo que sucede todo el tiempo y que es muy difícil de medir en tiempo real, que eso es lo que estábamos conversando tú y yo, es muy difícil medir en tiempo real, pero yo creo que es fácil hacerle la ventaja como lo haces tú, de identificar cuáles son los triggers, cuáles son los detonantes de estas cuentas y qué realmente, cuáles son realmente los temas que le incomoda a la otra parte que está mandando este ataque, porque esto es un ataque digital. Eso vale la pena acotarlo. Esto es un ataque digital. Es bueno que te saquen ventaja y puedas identificar cuáles son los temas que le están molestando al otro. Yo creo que es un gran indicador para cualquier entrevistador. Ahora, ¿qué tienen que hacer para que le cambien la opinión a una persona? Te lo digo porque no hay dirigente político que se destaque o que se empiece a destacar que no se inicie una enorme campaña de desprestigio. Y esto no es nada nuevo. Entonces, la gente tiene esperanza, que es lo último que se pierde, con el nuevo dirigente, ¿no? Hemos pasado por nuevos dirigentes y todos esos nuevos dirigentes han pasado a su vez al olvido en medio de campañas de insultos. No importa
que esa persona haya sido encarcelada por mucho tiempo, por poco tiempo, no importa que esa persona haya sido torturada, eso no se ve o no se recuerda, ¿no? Yo creo que es Es que muy lo sacaron efectivo. de prisión porque entonces es un delator. No sé si me explico. ¿Qué Sí. se necesita para que yo, que tengo esperanzas en fulanita de tal, suponte tú, o fulanito de tal, ¿no?, se me quiten esas esperanzas y paso de amarlo a odiarlo? Mira, lo que pasa es que hay dos cosas que para poder responderte esa pregunta hay que conversarlas primero. Existe las noticias falsas y existe la desinformación. Las noticias falsas es un invento, como su nombre lo dice. La desinformación es partir de ciertos principios que pueden ser o no reales, pero que existen por lo menos en la matriz de opinión pública, y manipularlos para crear una noticia que genere incidencia en la gente. Lo mismo es en las noticias falsas, perdón, generar algún tipo de incidencia en la gente, pero partiendo de una mentira absoluta. Lo otro es una mera manipulación de la realidad. Entonces, estas cuentas y estas plataformas se encargan de utilizar estos dos mecanismos para poder torcer la realidad. Y otra de las características que tiene la desinformación y los fake news, Napoleón, es que utilizan los miedos de la gente, el común popular de la conversación de la calle, utilizan los escenarios más abstractos porque las personas, los seres humanos, pensamos esas cosas, esos pensamientos, esas ideas nos cruzan por la cabeza. A cualquier persona con 4 dedos de frente se le puede ocurrir que una persona que es liberada de la cárcel cuando no se supone que debería haber salido porque el gobierno lo acusó de terror, la dictadura lo acusó de terrorista, o que tenía mucho armamento, que sé yo, uno puede pensar que, bueno, quizás lo liberaron porque dio información, pero eso es un pensamiento que puede rondarse. O tú dices, bueno, quizás los tipos estaban presionados y tuvieron que negociar. Tú piensas muchas cosas, pero cuando empiezas a leer en redes sociales la repetición, ¿no? El tipo lo soltaron porque era sapo, lo soltaron porque era sapo, lo soltaron porque era sapo, es que el tipo vendió al otro, es que el tipo vendió a este, conecta con la duda que tenemos todos los seres humanos. Y de esa forma es que hace clic la noticia falsa o la desinformación y los ataques de bot. Utilizan las dudas más normales del ser humano y las explotan con el amarillismo y con las mentiras que promueven. Entonces, claro que es muy fácil cambiarle la mentalidad a una persona con el simple hecho de la repetición. ¿Y cómo aprendemos los seres humanos, Napoleón? ¿Cómo aprendiste a amarrarte los zapatos tú? Repitiendo, 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 repitiendo hasta que lo lograste. Lo mismo es con un mensaje. O sea, cuando el rumor se convierte en información. Ahora, todo esto lo estoy haciendo porque, al igual que todas estas grabaciones, yo soy el primero que quiero aprender y quiero escuchar a analistas serios, conocidos. Pero de repente todos esos trolls y cosas de esas se hacen pasar como que saben más que lo que han estudiado para eso. Eso es un Son clásico. más estrategas militares que los estrategas militares. Son más militares que los militares propios, ¿no? Son más conocedores que cualquiera, buscando como su momento de gloria o cambiarle la opinión en combinación con otros. Yo no estoy diciendo que todos sean así, todas las personas que escriben, No, para sino nada. exactamente para que la gente sepa quién quiere cambiarle a usted su punto de vista, quién lo está engañando a usted con una serie de noticias falsas que a lo mejor tienen una base de verdad y que la utilizan, ¿no?, para magnificar el hecho. Entonces, ¿cómo esa gente que nos está viendo puede hacer para que no la engañen, para que no la estafen, sea quien sea que lo está haciendo? Porque ya sabemos que tanto en la narcodictadura como en la oposición, ¿no?, hay individuos que se dedican a eso. Mira, yo creo que sencillamente las recomendaciones que le puedo dar a las personas para que de alguna forma puedan blindarse ante la manipulación de estas cuentas y de estos laboratorios que están creados específicamente para lograr eso, es apegarse a las cuentas y a las personas en las que ustedes confían, que tienen una capacidad de análisis y de proyección de noticias y del día a día comprobado.
O sea, no es lo mismo seguir a Napoleón Bravo, seguir a Nelson Bocaranda, referirse con Luz Mely Reyes, no es lo mismo leer a Lisette Boone, Alonso Moleiro, qué sé yo, que leer a un avatar falso, con un nombre falso, con una cantidad rara poca de seguidores, que está promoviendo un mensaje constantemente. Hay que saber discernir entre quién es una persona responsable que está dando la cara y está informando de manera veraz y oportuna, a una cuenta que lo que se encarga es de promover mensajes en contra de cualquier lado de la historia, pero que se encarga es de promover mensajes que lo que hacen es dañar y dañar y dañar. Probablemente esta cuenta no está lanzando información veraz ni oportuna, es una promoción constante de desinformación y noticias falsas para cambiar la matriz de opinión de las personas. Yo creo que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es identificar a nuestras fuentes confiables de noticias y seguirlas y apegarnos a ellas. No hay por qué darle mucha vuelta al asunto. Otra cosa, cuando salga una noticia, ¿no?, muy llamativa, cuando alguien le mande una noticia muy llamativa, urgente, de muy buena fuente, tengo tal cosa, ¿no? No crean que es cierto o falso hasta que no la vean, posiblemente horas después, en una prensa, en un medio serio, conocido, nacional e internacionalmente. ¿Okay? Totalmente de ¿Por acuerdo. qué? Porque el periodista, el verdadero periodista, no el chismoso, no el que está trabajando para un movimiento, ya sea del gobierno o de la oposición, el verdadero periodista, cuando le dan una información, tiene que corroborarlo en mínimo con 3 personas diferentes que hayan estado allí o que sepan de eso. Porque si no lo corroboran, no lo van a publicar si son serios. Eso se aprende en la Escuela de Comunicación Social, eso es un ABC de la Escuela de Comunicación Social. Eso no quiere decir que después de tú corroborarlo 3 veces con 3 personas diferentes, a lo mejor se equivocan. Sí, Esto total. no quiere decir que no, pero te puedo asegurar que se equivocan mucho menos que los que inventan la noticia o los que les gustaría que eso pasara y alguien me dice algo como eso y yo empiezo a regarlo porque a mí me gustaría. Es un poco, mucha gente se queja cuando uno tiene un analista que no es muy optimista, porque cada quien hace su análisis tal y como lo ve, porque todos somos seres humanos, y entonces le da poca esperanza. Entonces, es que ese no me gustó porque no da esperanza. Prefieren que lo engañen. Y eso me recuerda una conversación que tuve con Arístides Calvani, que él dijo que él aprendió cuando fue canciller, que la gente quiere que la deje siempre con esperanzas, inclusive cuando la vas a destituir de un puesto. Que ellos no quieren saber la verdad, quieren que le den, no perder las esperanzas. La verdad es totalmente secundaria y eso es muy grave cuando uno está enfrentándose no a una dictadura, sino a unos capos y unos terroristas. Yo creo que eso es un principio fundamental de la fe, ¿no? Yo creo que esa es la base fundamental de la fe, donde a veces lo racional tenemos que dejarlo a un lado y dejarnos llevar por lo irracional, que es la esperanza basada en nada, de que las cosas se van a solucionar. Yo creo que eso es una condición del ser humano, ser susceptible a la fe, a la esperanza, a que algo va a mejorar, así no tengamos evidencia en las manos. Yo creo que eso es fácil de utilizar para manipular a las personas. Creo que es muy sencillo utilizar todo esto para poder crear base de seguidores. Y eso es una de las cosas que le criticamos mucho a los políticos, que prometen, juegan con la esperanza, juegan con la fe de las personas de que las cosas van a mejorar y nunca terminan cumpliendo las promesas que hicieron durante la campaña. Por ejemplo, digamos en un contexto normal, no en el de Venezuela con la narcodictadura, sino en un contexto normal donde la gente vota y el político tiene que cumplir las cosas, ¿no? Eso es una de las cosas principales que mueve a la gente, la fe. Pero hablando de lo que estabas conversando al principio, ya hay una frase que yo se la repito mucho a la gente cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué hago cuando me llega un mensaje urgente, que lo reenvío o algo? Mira, si hay un golpe de Estado en Venezuela o si pasa algo sumamente grave en Venezuela, es poco probable que te enteres por una cadena que te envía tu tía por WhatsApp. Lo más, lo más probable es o que te enteres porque te asomes por la ventana y veas el despelote, o porque algún medio de comunicación, como lo decías tú, Napoleón, grande, nacional o internacional, esté reportando sobre eso.
Y para reportar sobre eso, y disculpa que yo haya sobremojado, lo que tú dijiste es fundamental. Hay que corroborar las cosas, no una, dos, tres, y si se puede 4 y 5 veces antes de poder publicarlo. Cualquier medio que sea respetado lo va a hacer y es poco probable que se equivoque. Ok. ¿Cómo entonces, y en resumen, esa gente que te está viendo puede, en lo que se pueda, evitar, ¿no?, que la manipulen? ¿Qué tienen que hacer? Yo creo que todas las personas tenemos que ser fiel de nuestras convicciones y nuestras creencias. Creo que al final del día lo que va a importar es lo que tú realmente crees de la situación y el análisis que tú puedes hacer. Tratar de que no jueguen con los sentimientos que tú estás teniendo. Eso es lo más importante. Dejar que no exploten tus inseguridades y tus miedos. Tratar de analizar el día a día basado en lo que es tangible y no en los posibles. Esas son las cosas básicas para evitar la manipulación. Y obviamente lo que comentaba yo al principio, no sigan cuentas que son anónimas, que tienen pocos seguidores, que no dan la cara, que toda la información pareciera viciada, que suena raro. Cuando ustedes lean un mensaje que ustedes digan, oye, tiene sentido, pero suena raro, es porque probablemente sea un invento. Entonces sigan sus instintos, traten de ser fieles a ustedes mismos y sigan a personas verificadas. ¿Y tienes algunas cuentas que ya ustedes saben que son falsas o que trabajan para el gobierno o para la oposición y que lo que hacen es no dar la verdad, sino desinformar para su propio beneficio? Por supuesto, no solamente nosotros en Redes Ayuda hemos hecho el análisis del ataque de los bots y los trolls y las cuentas inorgánicas para sembrar matrices de opinión y distorsionar la conversación en las redes sociales, sino que hay otras organizaciones que lo están haciendo. Si ustedes quieren leer el reporte de la organización que yo dirijo, pueden ir a redesayuda.org, descargarlo y está todo explicadito. No solamente la utilización de bots, sino la utilización de la tecnología para socavar los derechos humanos en Venezuela. Entonces, hay un montón de organizaciones, Venezuela Inteligente, hay una gente que se llama Cazadores de Fake News en Twitter que hace un trabajo excelente. Está David Donoso, el hijo del difunto Carlos Donoso, que también hace un trabajo espléndido identificando las cuentas falsas y las que difunden desinformación y fake news. Entonces, hay un grupo de verdad de organizaciones y de personas comprometidas en ir barriendo el sucio de las redes sociales, así que les recomiendo que los busquen, que los sigan, que les van a ayudar muchísimo más a refinar su capacidad de distinción en el contenido digital. Bueno, muchísimas gracias, Melanio Escobar. Melanio Escobar es director de, ¿cómo que se llama? Redes Ayuda. Redes Ayuda, Redes Ayuda. Redesayuda.org, ¿verdad? Org. Ok. Muchísimas gracias, Melanio. ¿Sí? Vamos a anunciar a la gente que a medida que tú me estés enviando cosas de ustedes, yo también los retuitearé y los comentaré en este espacio para que la gente lo sepa, así como hacemos con David Donoso cada vez, o de Cazadores de News, se llama. Fake News. De fake news cada vez que nos envían algo, ¿sí? Un abrazo. Perfecto, Napoleón. Ok. Un honor hablar contigo. Igualmente.